Bienvenidos a esta, la casa de la Asociación Cultural Gran Logia Valle de México. En el marco del 35 aniversario de Valle de los Reyes 149, tiene el honor de tenerlos en este foro de movilidad, una perspectiva hacia el siglo XXI. Agradecemos la presencia en representación del licenciado Mario Antonio Villalobos Villegas, presidente de la Asociación Cultural Gran Logia Valle de México, de nuestro amigo Porfirio Garibay Hernández. El ingeniero Fernando Espino Arévalo. De la maestra Francisca Torres Guadarrama, del Programa Universitario de Estudios Geográficos. De igual manera, del licenciado Arturo Luis Reséndiz Díaz, gerente general de Continental División Motos y director comercial de Alerta Moto. El licenciado Elías Asensio Tinajero, coordinador del 35 aniversario de Valle de los Reyes 149. El día de ayer se llevaron a cabo los trabajos de las primeras dos mesas. El día de hoy se reanudarán los trabajos, para lo cual cedemos el uso de la palabra a nuestro amigo Porfirio Garibay Hernández. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta su casa, la casa de la libertad de pensamiento, la casa de hombres libres y de buenas costumbres. Es para mí un orgullo, en presentación de nuestro presidente de la Asociación Cultural de la Logia Valle de México, darles la bienvenida y esperarlos aquí con los brazos abiertos las veces que ustedes quieran. Gracias, Eugenio, por traernos este foro, por acercarnos más con los problemas de la sociedad, para que veamos el enfoque, para que los hombres que somos librepensadores podamos tener una mejor visión de todo lo que es nuestro entorno. Sin más, por el momento, sean ustedes bienvenidos y pues a darle. Muy buenas tardes a todos ustedes, sean bienvenidos a esta que es su casa. Ingeniero Martino, bienvenido. Gracias, mi hermano. Doctora Tzatzila, bienvenida. Luis Reséndiz, ingeniero Luis Reséndiz, bienvenidos. Sabemos que tenemos una cantidad de problemáticas en la ciudad que nos rebasan en muchas situaciones. Tenemos una sociedad y una ciudad tan grande que los problemas parece a veces que no podemos llegar a identificarlos, pero para eso estamos aquí, para trabajar con ello y en compañía de los expertos, tratar de entender cuál es alguna de las soluciones a uno de los tantos problemas que podemos llegar a tener. Y en este momento vamos a escuchar al ingeniero Fernando Espino Arévalo, líder sindical del MEC, Sindicato de Transporte Colectivo. Gracias. Saludo con mucho afecto a Porfirio Garibay Hernández, tesorero, a la maestra Tzatzila Torres Guadarrama, al licenciado Luis Arturo Hernández,
Sofías y al venerable maestro Elías Asensio Tinajero, y a todas y todos ustedes, amigas y amigos, gracias por su asistencia a este foro al cual nos han invitado y que acudimos con mucho gusto como trabajadores, como obreros de mucho tiempo en el sistema de transporte colectivo. Y también acudo con mucho gusto a mi casa, donde me inicié hace ya más de 35 años, cuando la inmensa mayoría de todas y todos ustedes no habían nacido. Aquí nos tocó trabajar una vez a la semana por la noche, son algo que no se olvida y además que se aprecia mucho. Se aprende mucho con los compañeros que exponen temas de muchísima importancia, donde hay absoluta libertad de expresión. Inicio mi intervención agradeciendo a los organizadores de este importante foro sobre el tema de movilidad, reconociendo que se nos tomen en cuenta y consideren la opinión de los trabajadores que nos encontramos involucrados en una de las empresas más importantes en materia de transportación urbana de pasajeros. El congestionamiento vial en las grandes urbes ha significado uno de los mayores problemas que diversos gobernantes han intentado resolver sin éxito, en virtud de los efectos contraproducentes que impactan al medio ambiente, a la salud de toda la población, así como a los niveles de productividad, tanto de las personas, las dependencias de gobierno y las empresas de la iniciativa privada. Según estudios en la materia, el uso excesivo del automóvil representa pérdidas equivalentes al 4% del Producto Interno Bruto total de las 5 grandes zonas metropolitanas del país, en las que se concentra el 40% de la población urbana nacional. Aunado a lo anterior, no podemos soslayar las pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas, horas hombre, por la calidad del aire, situación significativamente más alta que en otros países. Todo lo anterior por la inadecuada planeación y calidad de los servicios de transporte público en el Valle de México. Si consideramos como ejemplo a la Ciudad de México, donde se realizan las principales operaciones económicas del país, el problema de movilidad nos obliga a pasar en promedio 5 años de nuestra corta vida atorados y estresados en el congestionamiento vial, ya que la capital del país es la peor situada a nivel global, mundial, en materia de congestionamientos viales, además de presentar tasas relativamente altas en muertes por accidente de tránsito y problemas de contaminación, desalentando las inversiones y frenando su potencial de desarrollo económico. Una vez presentada esta breve situación de la movilidad de la Ciudad de México,
y considerando que es una asignatura pendiente en la capital del país, sometemos a su consideración algunas propuestas que en esta materia es necesario implementar. De acuerdo con la encuesta Origen-Destino, los residentes de la zona metropolitana del Valle de México se registran cada día alrededor de 22 millones de viajes, representando el sistema de transporte colectivo Metro una posición estratégica en esta materia, toda vez que el Metro cuenta con una infraestructura de 226 kilómetros de vías dobles, 12 líneas, 195 estaciones y 350 trenes, muchos de ellos en condiciones poco óptimas para una operación eficiente como requieren los millones de usuarios. A partir de estos datos, consideramos pertinente presentar ante este importante foro las siguientes propuestas para mejorar las condiciones de movilidad en el Valle de México. Primero, ampliaciones del metro y construcción de redes alternativas, para lo cual proponemos ampliación de la línea 4 del metro, cuyo trazo abarque de Santa Anita a Xochimilco, pasando por la central de Abastos, beneficiando a más de 1 millón de personas que habitan en las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. Ampliación de la línea 9 a partir de la estación Tacubaya para terminar en las inmediaciones del edificio delegacional de Coajimalpa de Morelos, con una longitud aproximada de 12 kilómetros, beneficiando a 150,000 usuarios diariamente, sin dejar de señalar que también se beneficiaría al municipio de Huixquilucan en el Estado de México. Ampliación de la línea 3 de Indios Verdes a San Juan y Huastepec, municipio de Tlalnepantla, con una ampliación de 3 kilómetros. Ampliación de la línea 6 del Rosario a Santa Clara, Ecatepec, 10.5 kilómetros. Ampliación de la línea B de Buenavista a Colegio Militar en 2 kilómetros, conectando la misma con la línea 2 a efecto de proporcionar una mayor movilidad a las personas que la usan. Construcción de una línea férrea del metro que conecte la línea A de la estación La Paz a Chalco, con una longitud de 17.2 kilómetros, con grandes beneficios para los habitantes de la zona oriente del Valle de México. Construcción de una línea de tren eléctrico que conecte la estación de ferrocarril de Buenavista a la colonia El Corral en la delegación de Tlalpan, contigua a la autopista México-Cuernavaca, aprovechando el derecho de vía sobre el antiguo ferrocarril México-Cuernavaca. En el metro, en la actualidad, se necesita con mucha urgencia el mantenimiento mayor y modernización a las líneas y trenes de la red. Modernización de las líneas 1, 2 y 3, que concentran el 50% del traslado de los usuarios. En ese importante tema, es necesario modernizar los sistemas de señalización y pilotaje automático, por ser equipos ya obsoletos. Sistema de telecomunicación, todo el sistema debe ser nuevo.
mando centralizado, equipo por más de 48 años de servicio, debe instalarse uno nuevo. Lógica tracción, la actual es obsoleto y debe también cambiarse. Vías, se requiere cambios de los elementos de vías, balasto, durmientes, pista de riel y barra guía. Energía, la vida útil del sistema eléctrico ha rebasado ya los 48 años de servicio. La mayoría de los equipos están obsoletos y también la falta de refacciones para poderlos reparar. El estado de varios equipos están en malas condiciones debido a la condición pésima del entorno. Varias estaciones y partes del túnel, así como locales técnicos, presentan un nivel de humedad muy importante. Hablando de energía, el dimensionamiento de varios equipos, en particular las subestaciones de rectificación, no corresponden a las potencias requeridas por la operación presente de las líneas. Sus capacidades se encuentran sobrepasadas. Adecuación de los talleres de mantenimiento preventivo y correctivo. Adaptación de las guías de pruebas y modificaciones de la longitud de las guías en los garajes. Operación. Se recomienda una nueva organización basada en una gestión centralizada de la línea en el puesto central de control, con puestos de tráfico, así como de comunicaciones. Mantenimiento mayor y modernización de trenes, tomando en consideración que más de 100 trenes del parque vehicular se encuentran fuera de circulación. Resulta prioritario la adquisición de refacciones para el metro, lo cual permitiría cumplir los programas de mantenimiento preventivo y correctivo y elevar así el nivel de eficiencia del servicio. Rehabilitación y modernización de los trenes, que consisten en lo que son los chasis o cajas, soldaduras, pintura, piso, cambio de sistemas obsoletos y neumáticos, limpieza de bastidor y compresores y también, desde luego, la adquisición de muchos equipos y herramientas que nos hacen falta para dar el mantenimiento preventivo y correctivo óptico a los trenes. Modernización del sistema de tracción frenado, cambios de equipos y compresores por fin de vida útil. Sustitución del sistema de tracción electromecánico. Sustitución del sistema de mando y accionamiento de puertas, entre otros. Número 3. Modernización de los sistemas de abastecimiento eléctrico. Migración y modernización del sistema de alimentación eléctrica del sistema de transporte colectivo metro de 85 a 230 kV, que habrá de generar grandes ahorros en el consumo de energía eléctrica. Independientemente de lo que es el presente y futuro del sistema de transporte colectivo, también es importante y se requiere instrumentar políticas públicas de sustitución de unidades motorizadas destinadas al transporte público de pasajeros por unidades eléctricas. Es de suma importancia, considerando que en la Ciudad de México circulan diariamente más de 4.5 millones de vehículos de transporte, en los que predomina el transporte particular con el 85.2% del total. Seguido por el de carga con un 8.1% y el público con el 6.7%, en donde se consideran más de 140,000 taxis
y 30.000 microbuses, que generan una gran cantidad de emisiones contaminantes. En tal virtud, se requiere instrumentar políticas públicas para la sustitución de unidades motorizadas destinadas al transporte público de pasajeros por unidades eléctricas. Por lo anterior, es de suma importancia la actualización del parque vehicular o de sus motores en la red de transporte de pasajeros y en el llamado Metrobús, para convertirlos de urgencia y que funcionen a base de gas natural comprimido o energía eléctrica. Se requiere de la misma manera que las futuras ampliaciones y nuevas líneas que se construyan del Metrobús y la red de transporte de pasajeros operen con unidades con gas natural y o energía eléctrica, evitando generar una competencia desleal con rutas paralelas al metro, que en su lugar se tracen rutas que sirvan como alimentadoras del sistema de transporte colectivo metro. Vemos con mucha frecuencia que el propio gobierno de la Ciudad de México se le ocurre meter camiones de propiedad del gobierno de la Ciudad de México sobre las rutas por donde pasa el metro. Tenemos Tlalpan, tenemos la línea 3, entre otras. 4, y con esto terminamos, alternativas de movilidad. Uso de carriles confinados. Se sugiere que además de la circulación de vehículos que prestan el servicio de emergencia, se facilite la circulación en carriles confinados del Metrobús a otros vehículos, tomando en consideración que son rutas confinadas que le corresponden al pueblo, que son del pueblo pero concesionadas a particulares. Esto con la finalidad de aminorar los efectos negativos del congestionamiento vial, como son el transporte escolar con alumnos, taxis con pasajeros y motocicletas que pudiesen circular por los carriles confinados. ¿Por qué razón? A los taxis se les paga una gran cantidad por el usuario y no les permiten utilizar estos carriles que, repito, son del pueblo. Por lo mismo también los camiones que trasladan a los niños a las escuelas, que también son pagados por los papás de los mismos, y las motocicletas que son rápidas y no estorban en estos carriles confinados. Se propone llevar a cabo estudios técnicos y de factibilidad para desarrollar corredores peatonales en el centro histórico de la Ciudad de México, así como la construcción de una vía rápida que conecte la autopista México-Puebla con la autopista México-Toluca y México-Cuernavaca. Con estas propuestas expreso mi mayor interés por contribuir al mejoramiento de la movilidad en el Valle de México. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su asistencia. Agradecemos las palabras del ingeniero Don Espino, sabiendo que tiene muchas propuestas. Y en este momento le vamos a dar la palabra a la maestra Tarsila para que nos dé sus propuestas también. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Logia del Valle de México por la invitación y en especial al licenciado Elías Asensio, que fue el que nos contactó y nos invitó. Vengo en representación del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad
de la UNAM. Y les voy a presentar un poco de los eventos que hicimos después del sismo del 19 de septiembre. Bueno, pero primero quiero, en esta diapositiva les muestro cuál es la situación actual del transporte público en la Ciudad de México. Contamos con un sistema de infraestructura que es de superficie. Son dos tipos: uno que es de superficie, que es el Metrobús y la red de transporte de pasajeros, y el otro que es el subterráneo, que es el metro. Y aparte contamos con una red vial que comparte e interactúa con estos dos modos de transporte. De las vialidades primarias tenemos que del total, las vialidades primarias son el 9%, las vialidades secundarias el 90% y los ejes viales solamente el 4.2%. Estas serían en condiciones cuando no está tan saturado el transporte. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué pasamos los usuarios de transporte todos los días? Es esto, ¿no? Que está saturado y ya no hay espacio, como mencionó el ingeniero Espino. Estas son condiciones normales. La siguiente, por favor. El 19 de septiembre del año pasado, México sufrió uno de los terremotos más mortales de su historia reciente, con una magnitud de 7.1, con epicentro en Puebla y en el centro del país, dejando hasta el 4 de octubre 369 muertos y al menos 1.900 personas heridas. En un primer momento se contabilizaron 53 edificios con daños graves, es el mapa que estamos viendo a la mano derecha, y colapsos dentro de la zona sísmica. De este total, 8 se ubicaban en la zona de transición y 44 en la zona de lava. La siguiente, por favor. Después de esto y como respuesta a los movimientos telúricos, la UNAM, y en especial el programa que vengo representando, que es el PUEC, en colaboración con la Facultad de Arquitectura, organizó 8 conversatorios dedicados a analizar y reflexionar sobre los impactos urbanos del sismo. Participaron en total 39 académicos de la universidad y otros centros de estudios, miembros de organizaciones civiles y funcionarios, quienes presentaron diferentes propuestas derivadas del sismo. A nosotros, yo fui la encargada de la mesa de movilidad y transporte y estuvo conformada por investigadores del Instituto de Ingeniería, del Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y del World Resource Institute de México. Ese es el primer evento de arriba. Y a la semana siguiente organizamos otro taller, que es el taller informativo, en conjunto con la Coordinación de Humanidades y la Coordinación de la Universidad Abierta, el CUAER. Se organizaron una serie de talleres también con el propósito de transmitir la información y aportar elementos de análisis para trazar líneas de acción en la prevención de desastres. El programa universitario, igualmente, trabajamos en la mesa de transporte público y de movilidad. Y bueno, les voy a compartir un poco nada más de los resultados de esa mesa. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. El día del sismo, los panelistas mencionaron que si bien los daños de las infraestructuras de transporte público no fueron mínimas, en el caso el que reaccionó mejor fue el metro, el hecho de que la población de México no estamos preparados para reaccionar después de un evento como este, debido a la falta de protocolo de seguridad, generó que las principales vialidades se colapsaran. ¿Por qué? Porque todos queríamos llegar a nuestras casas, a ver a nuestros familiares, no había telefonía celular y las personas que hicimos, pues empezamos a invadir los carriles, ya las banquetas no eran suficientes y empezamos a caminar por los carriles confinados. La siguiente diapositiva, por favor. En un segundo momento tuvimos efectos que duraron semanas.
que fueron efectos directos del sismo en ciertas infraestructuras de transporte. Ejemplo de ello es la línea 12 del metro, que va de Mixcoac a Tláhuac, y la cual presentó grietas, fracturas y pandeamiento de 3 vigas, que mantuvieron por más de un mes, hasta el 30 de octubre, sin servicio a 4 estaciones de esta línea. Sin embargo, como medida de acción, se instaló la operación de 50 autobuses que trasladaron aproximadamente 1.049 personas por día. La siguiente, por favor. De igual forma, pudimos reconocer la incidencia de las edificaciones dañadas o colapsadas en la operación de ciertas estaciones del metro y en el cierre de vialidades. Podemos tomar como ejemplo el caso de un edificio de 28 departamentos, localizado en la calle de Galicia y Xola, en la colonia Narvarte, el cual después del temblor tuvo daños estructurales y se declaró inhabilitable, y además quedó recargado sobre el edificio. Después del sismo, la línea 2 del Metrobús, que va de Tepalcán a Tacubaya, operó sin servicio de Tepalcán. Hubo como servicio, pero intermitente. O sea, te llegamos, en vez de todo el tramo, te damos hasta una cuarta parte, después te tienes que bajar y hasta la última parte que damos el servicio, ¿no? Siguiente, por favor. Otro ejemplo del impacto indirecto de los daños es del daño del colapso de las edificaciones en el transporte público y la movilidad. Es el multifamiliar localizado en Calzada de Tlalpan. El derrumbe de este edificio causó que una parte de las vías de 9 estaciones del tren se ocupara por brigadistas y fuera utilizada como centro de acopio desde el día del temblor y se reabriera 9 días después. Esto quiere decir que la línea no presentó ningún problema, sin embargo, debido al poco espacio y los derrumbes que había, pues se tuvo que ocupar la vía para poner allá los brigadistas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué aprendimos del sismo del 19 de septiembre? Que después de este escenario, las afectaciones que tuvo el metro, el metrobús, y vialidades no se vieron por fallas propias del sistema de transporte, sino a los colapsos y a las estructuras dañadas. Debemos aprender de los aciertos y de los errores cometidos y establecer reglas, programas de emergencia que nos ayuden a organizarnos como sociedad y disminuir el número de personas muertas e infraestructuras dañadas o colapsadas. La falta de educación de los usuarios del transporte público, incluyo, en caso de emergencia, como es el sismo, bueno, está latente, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. ¿Y qué debemos hacer? Pues generar datos en tiempo real sobre el transporte, los cuales deben ser abiertos al público en general. Al abordar los aspectos sismológicos, debemos considerar la prevención y reacción de las infraestructuras de transporte en 3 aspectos. La zona sísmica, ¿dónde se encuentra la zona sísmica? El parámetro de intensidad del sismo y el nivel de daño de la estructura, tanto de edificios como de sistemas de transporte. Posteriormente se debe estimar la resiliencia de la ciudad, la cual se define como la capacidad que tiene la ciudad para recobrarse de una situación de emergencia y regresar a su estado inicial, aunque sea malo, como lo conocemos, que es caótico porque está saturado, pero bueno, regresar a ese estado y no quedarnos sin transporte. Establecer protocolos de respuesta en situaciones de emergencia basados en un estudio de zonas críticas y de distintos escenarios. Crear un sistema inteligente para comunicar a los usuarios en tiempo real sobre las condiciones de los diferentes modos de transporte. Y crear un instituto de transporte de la Ciudad de México con facultades obligatoriedad. Y no sé si conozcan, hay una estrategia de resiliencia de la ciudad, pero está en términos muy general, entonces en los eventos se propuso que se desagregara más a detalle esta estrategia. Y bueno, eso es todo.
palabra de la maestra Alcina Torres Guadarrama, de Puente Luna, que es un sistema de investigación que tiene la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Por otro lado, vamos a escuchar también la ponencia del licenciado Luis Reséndiz, gerente general de Continental, Las Llamas, División Motos y Dirección Comercial de Alerta Moto y miembro del Consejo de la Fundación Más Motos. Gracias. Bueno, muchas gracias por el comercial también. Buenas tardes. Pues antes que nada agradecer la invitación a ustedes de participar a nuestro grupo, que participe en nuestro grupo en esta serie de foros. Es una oportunidad muy interesante para que la sociedad conozca un poco más el tema del motociclismo en México, que ha sido un fenómeno que se ha desarrollado en los últimos años de modo vertiginoso, que no se ha comprendido muy bien y que está lleno de muchas altas aspectos positivos y aspectos negativos, y muchos retos que tenemos que vencer nosotros también como parte de un gremio, que es el gremio motociclista. Entonces, pues les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de conversar en este foro. Y bueno, vamos a hacer pues el contenido, no sé si hayan logrado sacar los slides ahí. Si no es así, bueno, lo podemos empezar. Quiero platicar un poco de cómo hemos llegado a lo que es hoy en México el motociclismo, cómo se ha desarrollado, y vamos a terminar hablando de en qué aporta a la realidad el motociclismo. Si bien tenemos una imagen en muchas ocasiones negativa por parte de la sociedad, porque hay algunos hábitos, hay algunas costumbres de algunos motociclistas, sobre todo los nuevos, los menos informados, los menos culturizados, los que menos han estudiado o viajado también, no menos experiencia tienen, pues llegan a tener algunos comportamientos que no son del todo positivos para donde están transitando. También tenemos grupos muy grandes de motociclistas que tienen una cultura y un sentido vial y un sentido social muy desarrollado ya, y bueno, nosotros agradablemente podemos expresar que formamos parte de esta cultura del motociclista que viene en avanzada, que viene con más educación, con más conciencia vial, con conciencia social, y que tiene una propuesta a la sociedad. Entonces, somos parte de este grupo que representa esos intereses del motociclismo. Y bueno, pues quiero platicarles un poco cómo hemos llegado aquí en los últimos años los motociclistas. Hace prácticamente 50 años empezaron a entrar las motos aquí en México. Eran un tema como una situación más de una cuestión de diversión, o en algunas cuestiones un tema utilitario, en el tema de gobierno. Nos fue muy bien en la época de Pedro Infante, cuando salían las películas y nos veían al motociclista como una personalidad pues distinta, atrevida, ¿no? Varonil incluso. Y conforme fue pasando el tiempo, el motociclista fue tomando diversas posturas y la sociedad lo fue viendo de modos distintos. Pasaron los 50, los 60, hubo una gran faltante ahí de la legislación, donde no se nos permitía importar motocicletas a México, como se venía haciendo, y durante algunos años se tuvieron que fabricar, algunas de ellas nacieron grandes marcas como Carabela, que se desarrolló en México, y la industria de las motos empezó a nacer en ese entonces, ¿no? Posteriormente, siguieron pasando los años y llegamos hasta la época más actual, que tiene alrededor de unos 15, 18 años, donde por ahí a alguien se le hizo interesante adquirir o importar motos de origen chino, y ya traíamos también bastante historia en las motos de alta cilindrada. Hay motociclistas que tienen 30, 35, 40 años rodando de modo turístico, deportivo incluso, pero lo que representa hoy la gran masa poblacional es el motociclismo de tipo commuting, que le llamamos en la industria, que quiere decir que es aquel motociclista que usa su vehículo para transportarse para una necesidad básica y fundamental, como ya sea un estudio o ir a trabajar, o usarla realmente como medio de transporte, no como un sistema de diversión. Esto tiene poco tiempo, empezó hace prácticamente 15, 18 años, 20 pónganle, donde empiezan a entrar las motos chinas, y nos damos cuenta como sociedad que la motocicleta representa una alternativa de locomoción vial.
y que es rentable, es sustentable, que es interesante, que es atractiva, que es atrevida incluso, que te puede llevar a lugares donde no ibas tú anteriormente. A mí me tocó justo cuando estaba terminando yo la escuela, que yo no tenía pues posibilidades económicas de transportarme en un vehículo propio de 4 ruedas, y me tocó la oportunidad de poderme transportar primero en bici, luego vi que teníamos más alcances en las motos, podíamos llegar más lejos, teníamos también más pegue con las chicas. Entonces la motocicleta representó en mis primeras etapas de desarrollo profesional y pues una alternativa para poder cumplir yo con mis labores, ¿no? Finalmente, ya en la última época, ya cuando el motociclismo ya tiene una apertura ya comercial, donde ya hay una serie de importadores muy amplia para el país, pues nos dimos cuenta de que el crecimiento del parque vehicular fue creciendo de cientos por ciento. En los primeros años fue hasta 100% de crecimiento de un año al otro, posteriormente ya nada más son 2 dígitos de crecimiento, pero la cuestión aquí a lo que quiero llegar es que ha sido tan vertiginoso para la sociedad que ha sido poco comprendido el fenómeno del motociclismo. Los motociclistas somos personas que buscan alternativas diferentes a las mismas situaciones. Incluso nos parecemos en algunas cuestiones en nuestras personalidades en rangos generales, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver con el foro con el que estamos hablando y a dónde quiero llegar finalmente? Bueno, es un poco una disculpa con la sociedad, pues hemos sido poco comprendidos y la sociedad nos ha visto mal, porque el mismo crecimiento vertiginoso no ha permitido desarrollar la cultura que se requiere hoy en día para poder convivir con los demás vehículos. Y los demás vehículos tampoco entienden muy bien cómo convivir con las 2 ruedas. Incluso la forma de manejar una moto, la distancia de frenado, la forma en la que tomas una curva en una moto es muy diferente que un coche. A veces los coches piensan que tienes las mismas opciones, las mismas formas de hacer las cosas que un coche y te presionan de esa forma y van atrás de ti pegados y piensan que vas en el coche. Realmente tu vehículo es muy diferente. Entonces la convivencia vial se ha convertido en algo bien difícil, ¿no? Precisamente por eso nos interesa mucho participar en estos foros, para expresar un poco de los beneficios que nosotros como motociclistas hemos logrado comprender, ¿no? Lo que presentamos en la primera lámina es, antes de meterme yo mucho a detalles, estadísticas, números y todo eso, se los quiero platicar un poquito más desde el aspecto vivencial, desde lo que yo he visto, desde lo que me ha pasado y desde lo que hemos logrado entender con años de estudio, porque el motociclismo también tiene sus aspectos técnicos, también tiene sus aspectos de ingeniería, y también nosotros hacemos activismo social y también nos encontramos muchas veces con la necesidad de dialogar con las autoridades para modificar los reglamentos, porque como les dije en un principio, esto ha crecido tan rápido que el marco legal no estaba preparado para la masa vehicular tan amplia que tenemos de motocicletas hoy en día. Entonces estamos hablando de que por un lado tenemos un crecimiento de un fenómeno vehicular acelerado, tenemos un marco jurídico que aún no se ha terminado de ajustar a las nuevas condiciones de ese parque vehicular, y tenemos el ámbito cultural, donde los usuarios de los vehículos, tanto de 2 ruedas como de 4, como de los demás, no están acostumbrados a una convivencia cotidiana y existen muchos conflictos y se generan accidentes y robos. Entonces, aterrizando esta parte ahora a lo que nos corresponde y nos compete en este foro, bueno, la motocicleta es un vehículo que emite muchísimo menos contaminantes que otro tipo de vehículo. Existen estudios y hay controversia cuando tú te pones a comparar las emisiones que hay entre una moto y un coche, y mucha gente se va por la falta de conocimiento a hablar de que las motos de 2 tiempos y todo ese tipo de unidades ya dejaron de existir desde hace mucho tiempo. Es un porcentaje muy pequeño del parque vehicular de lo que se vende, y las motos de 2 tiempos sí eran muy contaminantes, son muy ruidosas definitivamente, pero son un preámbulo a los vehículos de 4 ruedas que se tienen hoy en día, ¿no? Si tú comparas a una motocicleta en el desarrollo vial contra otro tipo de vehículo, las motos se parecen más a lo que se considera una especie de mecánica de fluidos. Si tú quieres estudiar
el tráfico de una ciudad, no la estudies comparando un vehículo contra otro. Estúdiala calculando las diferencias que hay y la capacidad del vehículo de interactuar en los espacios viales. Hoy en día la vialidad está demasiado saturada por todo tipo de vehículos y la mayoría de los viajes en entornos urbanos están hechos en vehículos de 4 ruedas, en automóviles y camionetas, que en gran parte de cada uno de los viajes está solo ocupado por una sola persona. Eso es un desperdicio del espacio y muy discriminado, y finalmente es un concepto que hemos estado desarrollando nosotros que se le llama contaminación espacial. ¿A qué me refiero con esto? Si contaminar tiene que ver con el uso indiscriminado e irracional de los recursos, la contaminación espacial es esto. Hoy tenemos el espacio vial, es un área delimitada con sus restricciones, que está siendo usado por muchos usuarios, por vehículos que ocupan un espacio muchas veces más grande que el estrictamente necesario para moverse. La motocicleta ocupa mucho menos espacio, te lleva a los mismos lugares, tal vez hasta a veces a menor velocidad promedio, puedes llegar más rápido a tu destino. ¿Cómo es eso? Parece algo ilógico. Bueno, pues resulta ser que en las horas pico, en las grandes ciudades, los vehículos realmente se la pasan gran parte de su trayecto parados y a una muy baja velocidad, desperdiciando los espacios que hay entre uno y otro. ¿Okay? Una motocicleta funciona y por el espacio que tiene puede meterse como lo haría una cascada de agua entre las piedras, ¿no? Las motocicletas se dispersarían entre las rocas, o sea, las motos entre los coches, y pueden llegar mucho más rápido y de modo más fluido, ocupando menos espacio y teniendo un tiempo de viaje mucho menor. Realmente, si nosotros analizamos las distancias y los trayectos que se recorren para ir de tu casa al trabajo todos los días, corresponden a 10 kilómetros, 15, 20, 18 kilómetros. Para una bicicleta ya es difícil, para una persona común que va a trabajar todos los días, andar en bicicleta, esos trayectos de ida y vuelta todos los días después de una jornada laboral, ya resulta impráctico. Y andar en coche, ocupando un espacio tan amplio, generando una masa vehicular estorbosa, tampoco es es una gran solución. Y lo que nosotros proponemos como motociclistas es, a través del desarrollo de nuestra cultura vial y con nuestra responsabilidad y todo esto, como debe de ser, como debe desarrollarse, pues hacer un uso responsable y hacer una promoción de este vehículo que desde origen, desde que se empieza a fabricar la moto, es mucho más económica que fabricar un vehículo de otro tipo, como un coche. La moto es una síntesis de un vehículo de 4 ruedas, con un motor mucho más sencillo, con muchos menos componentes y con muchas menos demandas para su manufactura. Las demandas de la manufactura de un vehículo de 4 ruedas implica pues minería, electrónica, uso de diversos recursos naturales, ¿no? En el tema de las motocicletas, por ser vehículos tan pequeños, pues todo el material que se usa es mucho menor. Entonces, desde el momento de la fabricación misma de la motocicleta, está contribuyendo con la preservación del medio ambiente, ¿no? Y, ¿qué más podemos decir? Que ya en el desarrollo cotidiano del vehículo y los transportes que se usan todos los días, la motocicleta pues usa menos combustible, te genera una mejor calidad de vida, incluso la puedes usar también como un medio de diversión, no solo de transporte. Y bueno, finalmente consideramos que esta propuesta de movilidad de la motocicleta es lo que nos puede ayudar a contribuir como sociedad a tener una mejor movilidad en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del licenciado Luis Reséndiz y pues para acotar un poquito, sabemos que tenemos muchas propuestas para movilidad con la infraestructura que ya tenemos y de un nivel de crecimiento mayor. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas breves.
para después continuar con el programa. ¿Alguna pregunta? Bien, buenas tardes. Nombre, por favor. Sense Lira, soy presidente del Motoclub La Orden, miembro del Comité Motor Ciudad de México. Venimos acompañando a Luis Reséndiz y tengo un par de comentarios nada más al respecto de lo que presenta el ingeniero Fernández Pino y la doctora Tzartzila. Con respecto a lo que comenta el ingeniero Espino, particularmente se me hace muy interesante el cómo está manejando esta disposición de los carriles confinados compartidos. Nosotros es algo que venimos peleando desde tiempo atrás y con una visión muy similar a la que usted presentó. Sí, ya, perdón. Con una visión muy similar a la que usted presentó, hemos estado nosotros tratando de cabildear con gobierno este tipo de propuestas. Sin embargo, nos hemos visto en muchas ocasiones coartados por intereses muy particulares de ciertos grupos que obviamente consideran que no les conviene el hecho de estar compartiendo este tipo de vías, que nosotros también consideramos que sería muy bueno compartirlas con este tipo de vehículos, como usted mencionó, las motocicletas entre ellos, que no estorban. El transporte de niños, sobre todo en las mañanas, que es cuando se vuelve más caótico, y aparte el uso con vehículos de emergencia y demás, ¿no? Nosotros compartimos mucho esa visión, sin embargo nos hemos visto muy coartados por la misma autoridad y muy renuentes a que se utilicen estos espacios, esos carriles confinados. De ahí la pregunta es, ¿qué posibilidades habría de sinergia entre el sindicato del metro y nuestras organizaciones también? Porque también venimos con organizaciones civiles de peatones, de ciclistas, de rollers, que también quisieran poder usar estos espacios de una manera segura. ¿Qué sinergia podría haber para poder trabajar de la mano, por ejemplo, del sindicato para impulsar este tipo de propuestas? Esa sería la pregunta directa al ingeniero. Y por parte, con respecto a la doctora Tzartzila, es nada más una observación. Ustedes estuvieron analizando todo lo que fue la movilidad con base en la siniestralidad registrada dentro del sismo del 19 de septiembre. Nosotros tenemos nuestra perspectiva como motociclistas. Se dice que los vehículos de dos ruedas en general, y al decir dos ruedas me refiero tanto a bicicleta como a motocicleta, hicieron la diferencia en los aspectos de movilidad durante el sismo. La bicicleta en zonas pequeñas, vamos a decir en la Condesa, andar moviéndose de una zona a otra dentro de la misma Condesa fue un acierto increíble. Y por el otro lado, las motocicletas cuando se trataba de trayectos largos, debido primordialmente a la orografía y congestionamientos viales que se generaban en esos momentos. Se me hace muy interesante todo lo que mencionó dentro de su ponencia, pero se me hizo curioso el hecho de no mencionar este tipo de situaciones de movilidad, el cómo influyó realmente dentro de la movilidad este tipo de factores, ¿no? Que sabíamos que los vehículos de cuatro ruedas no pasaban a ningún lado, sin embargo las motocicletas andaban desde el Zócalo hasta San Gregorio, San Gregorio Xochimilco, haciendo viajes, 3, 4, 5, 6, hasta 8 viajes en un lapso de 4 horas. Lo cual para muchas autoridades fue extremadamente abrumador el darse cuenta de que la motocicleta podía generar un servicio de esta magnitud. Por mi parte sería todo. Gracias. Sí, para tratar de responder a tu pregunta, esta presentación que acabo de hacer es solamente de transporte público masivo. La parte de motocicletas, la nueva tecnología, todo eso se vio en otra mesa y obviamente que, como tú dices, las motocicletas y las bicicletas tuvieron un papel muy importante en la repartición de víveres y para llegar a puntos que ya no se podía llegar por medio del carro, ¿no? Pero no creas que hicimos la misión, ¿por qué no? Porque no fue importante, sí, fue muy importante, pero esto fue de transporte público y bueno, no, porque no era parte de eso, ¿ok?
Gracias. Desde luego, agradezco tu inquietud, tu pregunta. Como integrante de una organización sindical estamos completamente de acuerdo y contará siempre con nuestro apoyo y respaldo en esta inquietud que se tiene pues son miles y miles de gente que anda en moto, no moto sino en moto. Además, como lo presenta aquí nuestro amigo el licenciado, que nos dice que yo le comentaba hace un momento que para un servidor siempre ha sido muy riesgosa, muy riesgoso el uso de la moto en la ciudad, porque no hay todavía educación, cultura que trae el volante bajo su conducción, y que en carretera me ha tocado ver accidentes terribles, fatales, y es cuando le entra a uno un poquito de miedo a utilizar la motocicleta. Sin embargo, también le decía que en Europa es muy común que se utilice la motocicleta como medio de transporte muy efectivo y eficaz, y también muy seguro, porque pues hay también, por qué no decirlo, otra formación, otra educación, otra cultura. Mira, nosotros lo propusimos como diputado local en la Asamblea en la 6ª legislatura. Hicimos esta propuesta y sí, es cierto, hubo mucha resistencia de parte de la mayoría de los diputados que la conformaban. Sin embargo, creamos una gran inquietud y creemos que se tiene toda la razón para seguir insistiendo y proponerla nuevamente en la Cámara, en este caso ya va a ser Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Es ahí donde podemos ganar este espacio y ganar esta propuesta. Es importante, yo les decía en la exposición, que es un espacio de los que vivimos aquí, no es un espacio exclusivo de los que tienen la concesión del Metrobús. Es un espacio que nos corresponde a todos, porque pagamos todos, pagamos la pavimentación, y lo utilizan pues nada más los metrobuses, que son empresas conformadas por los antiguos dueños de los peceros eran peceros, y que pues les dan todas las facilidades. El pueblo les pavimenta sus calles y además les dan la facilidad de utilizar un carril exclusivamente para ellos. Propusimos, y esto no es nada nuevo, no es un invento de un servidor, porque en otras partes del mundo se utilizan estos espacios confinados por taxis. Si tú agarras un taxi es con la finalidad de llegar lo más rápido posible y te cuesta mucho. Entonces, ¿por qué no permitirle a ese taxi con pasajeros transitar y ocupar ese espacio que es de todos los que vivimos, bueno, de todos los mexicanos, pero principalmente los que vivimos aquí en la Ciudad de México, porque pagamos nuestros impuestos y con esos impuestos pues se pavimenta y está en buenas condiciones. Creo que son los únicos espacios que están en buenas condiciones. Si vemos las calles que están llenas de hoyos, no les ponen mucha atención. Sin embargo, este espacio lo tienen en perfectas condiciones. Es factible, creo que es muy importante, es un tema en el cual se puede insistir y llevar nuevamente a la Asamblea, o más bien a la Cámara de Diputados, ya a partir de este periodo que viene, con la finalidad de que se analice y también convencer a las autoridades, principalmente a los diputados, que hay razón y que además se ayudaría mucho para la seguridad de los motociclistas, se ayudaría mucho para evitar tanto congestionamiento
y se ayudaría mucho también para la rapidez y fluidez del tránsito en la Ciudad de México. Tenemos ya, y muchos de los candidatos hablan de más rutas de Metrobús. Yo creo que estas se deben de utilizar precisamente para todos, no solamente para los Metrobuses. Nosotros en un principio nos opusimos al Metrobús porque es altamente contaminante. Definitivo, en exceso, sí. En exceso, pero además reduce los espacios y esto hace que la Ciudad de México sea un estacionamiento gigantesco prácticamente a cualquier hora. Es pues importante que ustedes como organización insistan ante los nuevos diputados para que se trate nuevamente este tema, y creo que sí es factible que se pueda aprobar una propuesta de esa naturaleza que ayuda a todos, no solamente a ustedes, porque creo que habría más gente que utilice la motocicleta como medio de transporte. No sé si está contestada. Perfectamente. Bueno, refiriéndonos un poco a lo que estábamos platicando antes de venir para acá a esta sala, sobre las situaciones que vemos en la carretera, que son muy penosas y muchas veces muy dolorosas, que pasan en muchas ocasiones, sobre todo son la gente más joven y la que la menos instruida lo que hace eso, de los Tres Marías, que estamos viendo ahí. Pues es como lo que al principio, como ya hay una accesibilidad muy inmediata al vehículo, como ya tienes todo tipo de vehículos, y también aquí hay una cuestión, y vamos a hacer uso de nuestra libertad de expresión. Aquí hay una cuestión donde el gobierno nos está quedando corto a la necesidad. Cuando tú expides una licencia de motociclista, la haces nada más pagar. Creo que también de auto, pero el moto es mucho más grande. En moto, tengo un amigo que técnicamente es ciego y expidió en el gobierno de cierto estado su licencia de motociclista. Y es técnicamente ciego. ¿Por qué? Porque el trámite representa nada más el pago del derecho. Entonces, tú no tienes que demostrar que tienes ni la experiencia, ni el dominio, ni nada para conducir una moto. Con el hecho de haber pagado una moto, ya te puedes hacer motociclista. Y no es así. ¿Cuál es la gran diferencia entre los países más avanzados con los nuestros? Primero, que empezaron antes. Segundo, que sus legislaciones han sido cada vez más refinadas para lograr lo que han logrado. Por eso en Italia y en España y en Europa las motos sí tienen un nivel más avanzado, son vistas de otra forma, ¿no? De hecho, en Europa tienes que pasar una serie de exámenes y tienes que tener cierto periodo de experiencia para pasar de una moto de baja cilindrada a alta, y tienes diferentes tipos de licencias, y si hay exámenes, y si hay pruebas, y si hay una serie de cosas que te hacen avanzar como motociclista. Y si la riegas en la primera etapa, ya no tienes derecho a usar una moto de ese poder, que andan a 250 kilómetros por hora en una carretera. ¿Por qué todo empieza desde la legislación? La ley sí dice que necesitamos tener una licencia, pero en la aplicación de la misma hay hueco, porque estás pidiendo licencias a gente que tiene desconocimiento técnico y cultura vial para poder hacer un procedimiento de vehículo. Entonces, todo empieza, mucho de las responsabilidades de uno como usuario, pero también nos ayudaría a evitarnos este tipo de escenas. Otra, la industria también tiene que ser corresponsable del uso de los vehículos, y yo soy representante de la industria, y como tal me he sentido responsable de hacer que los espacios para los motociclistas que están interesados en la deportividad estén abiertos. Hemos logrado desarrollar en los últimos 10-15 años campeonatos de velocidad, hemos desarrollado un concepto que se llama track day, que es hacer una especie de tanda donde 20, 30, 50 motociclistas pagan un derecho y se abre la pista y se abre para una ambulancia, y entonces hay unas condiciones óptimas para usar un vehículo de esas características. Pero obviamente el tamaño que tenemos ahora de población de motociclistas es tan amplio
que no se ha logrado dispersar esta cultura y no se ha logrado impermear este tipo de situaciones para que puedan hacer uso de su motocicleta deportiva en condiciones controladas y seguras. Y por tanto, se nos ha puesto de la mano y creo que es uno de los grandes retos que como sociedad y como gobierno se tiene que cumplir cada vez más. Que exista que, teniendo una normatividad vigente, correcta y adecuada, se aplique desde el inicio, que es desde la misma expedición de las licencias. Y creo que es uno de los grandes retos y proyectos que tenemos que estar viendo hacia el futuro. Muchas gracias. En esta mesa agradecemos las palabras de nuestros ponentes y las propuestas de la maestra Cecilia, del ingeniero Fernando Espino y del licenciado Luis Reséndiz, que esto nos va a servir para divulgar las propuestas a la sociedad, para que esta sea una posición mucho más dinámica para la movilidad en la Ciudad de México. Estas propuestas vienen de la parte de la sociedad, de la parte académica y también de la parte industrial que tenemos dentro de nuestra sociedad. Y les agradecemos sus palabras en el marco del 35 aniversario de Valle de los Reyes. Vamos a tomar un proceso para que se integre a la siguiente mesa.